A partir del acuerdo social sellado anoche en el Congreso, este le daría atribuciones a la Cenabás, que es el órgano estatal que compra los remedios en su gran mayoría para el sistema público de salud, que podrían influir de manera determinante en el precio de los remedios de aquí en adelante. Rita, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Y también esto enmarcado en el Plan Nacional de Medicamentos que ya había sido anunciado el 8 de octubre por el gobierno. Hay algunas medidas que incluso ya están en marcha y hoy nuevamente se sella un convenio entre algunos municipios con Cenabás justamente para que puedan adquirir los medicamentos a un mejor precio, ¿verdad? Y que esto reduzca entonces el costo en el bolsillo de las personas que están adquiriendo sus medicamentos en las farmacias comunales. Las farmacias comunales existen en nuestro país desde 2015. Recordemos que fue Recoleta la primera comuna en implementarla, ¿verdad? Y ya desde 2016 que Cenabás comenzó a trabajar con algunos municipios. Actualmente en Chile, de las 346 comunas que existen, 145 cuentan con una farmacia comunal y de ellas 109 intermedia con Cenabás entonces sus medicamentos. Por eso es que esta institución ha querido de a poco ir conversando con más municipios y es por eso que hoy entonces se sella este convenio con municipios como San Miguel, Las Cabras, Pichidegua, Peumo y Paredones, también para beneficiar a muchos más habitantes justamente con la reducción del valor de los medicamentos. Para que nos hagamos una idea de cómo es que funciona Cenabás, la diferencia en promedio del precio al que intermedia Cenabás versus los precios del retail es 10 veces más barato. O sea, por ejemplo, un medicamento que en una cadena de farmacia nos puede costar 40.000 pesos, Cenabás, y con ese valor que llega entonces a las farmacias comunales, nos puede costar 4.000 pesos, algo que hace la diferencia a la hora de que las personas, los adultos mayores, los vecinos de estas comunas que cuentan con las farmacias populares o comunales también, como se les llama, por supuesto puedan adquirir a un mejor valor estos medicamentos. Según datos que nos entrega Cenabás, abastece a las farmacias comunales, entonces, como yo les decía, desde el año 2016 y año a año esto ha ido aumentando porque asciende entonces a la fecha con más de 9.000 millones al año. Y en cifras, por ejemplo, el 2016, que desde cuando las comienza a intermediar, trabajaba con 56 comunas que tienen estas farmacias comunales. El 2017 aumenta a 88 comunas, ya el 2018 a 90 y este año llegó a 109, por lo que concretamente se nota que los alcaldes también se van interesando en poder intermediar el valor de sus medicamentos a través de Cenabás, ya que, como yo te decía, pueden adquirir a un mejor valor que, por ejemplo, estarlos comprando directamente a los laboratorios, ya que Cenabás los adquiere, ¿verdad?, a un precio, por decirlo de alguna manera, por mayor. Eso es parte de lo que nos decían. Incluso uno de los alcaldes de la comuna de San Miguel, quien fue que selló este convenio hoy, nos decía: nosotros en nuestra farmacia comunal al día de hoy tenemos cerca de 79 medicamentos disponibles para nuestros vecinos. Si nosotros comenzamos a trabajar con la intermediación de Cenabás, podemos aumentar nuestra capacidad a cerca de 200 medicamentos. Eso para que nos hagamos la idea de cuánto puede beneficiar entonces que se reduzca el valor de los medicamentos para los vecinos. Esta es la medida número 18, como yo les decía, de la Política Nacional de Medicamentos y que establece justamente eso, la participación de Cenabás en el abastecimiento de las farmacias comunales y también aumentar las facilidades, bien digo, para tal aumento y la implementación de nuevas farmacias comunales en aquellas comunas que no cuentan con ninguna farmacia. Incluso esta mañana estaba el alcalde de Peumo y yo le consultaba cuál es la realidad de Peumo en cuanto a la cantidad de farmacias que tienen en su territorio. Antes de que existiera la farmacia comunal tenían solo una. Es un número que impresiona, Iván, considerando que hay comunas de la región metropolitana, hablando por ejemplo Providencia, Santiago Centro, que en cada esquina prácticamente hay una farmacia y resulta increíble pensar que hay comunas que no tienen ninguna. Peumo, que es la comuna que estaba hoy, el alcalde de la comuna que estaba hoy, nos decía que previo a la farmacia comunal tenían una de
una cadena grande, ¿verdad? Y ellos instalaron esta farmacia comunal también para de alguna manera aliviar el bolsillo de los vecinos, y por eso entonces también ellos se interesaron en sellar este convenio con Cenabás para poder finalmente ayudar con valores muchísimo más económicos para los vecinos. Nosotros primero conversamos, por supuesto, con el director de Cenabás, que nos explicaba un poco sobre el beneficio de que se pueda intermediar a través de Cenabás para ayudar a las farmacias comunales. Escuchemos parte de lo que nos dijo. Farmacias comunales no aplican ningún margen de contribución, ningún margen de ganancia, vale decir, traspasan el precio de compra de Cenabás directamente a los usuarios. El precio de Cenabás es en promedio 1/10 del precio más barato de una cadena. Vale decir, si un fármaco alguien va afuera a comprarlo a 10.000 pesos, en la farmacia comunal le va a costar 1.000 pesos. Claro, escuchábamos, no hay un margen de ganancia en las farmacias comunales, y es por eso que el valor al que se adquiere con la intermediación de Cenabás es el mismo finalmente que va a pagar el vecino en una farmacia comunal. Es parte de los objetivos que tiene este convenio, y es por eso entonces que también Cenabás ha ido conversando poco a poco con más municipios de los que cuentan con estas farmacias comunales y de los que también podrían tener, porque esa es la idea, poder aumentar, ¿verdad?, el stock de estas farmacias para ayudar a las personas y que se vaya cumpliendo el hecho de que haya un mejor acceso a los medicamentos y, por supuesto, a un mejor o a un valor muchísimo menor de lo que se paga actualmente. Y para eso también Cenabás tiene que tomar algunas medidas, por ejemplo, eliminar las restricciones de modificación del abastecimiento para estas farmacias comunales, que son asociadas justamente a restricciones porcentuales de la variación de los pedidos que pueden hacer. Por ejemplo, había un tope de un 30%, entonces ahora la posibilidad de incluir fármacos que no estaban incluidos en el periodo anual se va a poder realizar para que haya mayor facilidad y que este stock vaya aumentando y se cumpla entonces con esta medida que tiene el gobierno dentro de la política nacional de medicamentos. Les comentaba yo también respecto a que se está hablando con otras comunas, otras localidades, y así también esta mañana nos comentaron cómo es la experiencia de estos alcaldes que quisieron sellar este convenio, que llegaron hasta ahí, hasta la Cenabás durante esta mañana. Los invito también a que escuchemos parte de lo que ellos nos dijeron. Fundamentalmente es disminuir el gasto de bolsillo de nuestros vecinos. Se habla entre un 30 y un 40% que hoy día gastan, sobre todo los adultos mayores, en la compra de medicamentos, digamos, para sus patologías que hoy día son todas crónicas. Esta alianza y estos convenios, digamos, con Cenabás, nosotros iniciamos este proceso de intermediación. Hoy día tenemos 79 medicamentos, pero a ese precio nosotros esperamos que a corto plazo podamos llegar al menos a 200 medicamentos. Yo en mi farmacia, con alto sacrificio, estoy vendiendo remedios, en algunos casos 7, 8 veces más barato que las farmacias de cadenas. Y hoy día estamos vendiendo medicamentos, por ejemplo, medicamentos que en el comercio hoy día cuestan entre 75.000 pesos. Aquí hay un ejemplo muy concreto, hay 75.000 pesos. Nosotros lo compramos a 25.000 pesos. Y la Cenabás tiene ese mismo medicamento hoy día a 13.000 pesos. Claro, ahí escuchábamos parte de lo que yo también les hacía mención, ¿verdad?, de que no se traspase un mayor valor al usuario, por lo que, o a los pacientes, por lo que es el rol fundamental que cumple en este caso Cenabás, y que va a poder ayudar en este caso a las farmacias comunales. También se está hablando de que se pueda instaurar lo mismo para las farmacias independientes, y así poco a poco que el mercado se vaya regulando de esta manera y que sea Cenabás finalmente quien pueda fijar estos precios para que el valor de los medicamentos no se escape, como es lo que sucede actualmente, y de así terminar, como nos decía el ministro de Salud, con el monopolio que existe en el mercado actualmente. También el ministro de Salud estuvo esta mañana hablando justamente de la importancia que tiene Cenabás y el rol que está jugando justamente con el valor de los medicamentos y la ayuda que se puede prestar, pero también se le consultó respecto a lo
lo que se comentó ayer, ¿verdad? Este estudio de la Fiscalía Nacional Económica y las recomendaciones que se hacían a una reforma estructural al mercado de los medicamentos. El ministro hacía mención a que lo que se está proponiendo es un cambio total y drástico, y lo cual tampoco descarta totalmente, y lo que sí nos decía, esto lo vamos a tener que evaluar rápido, al menos rápido se refiere a este fin de semana, ya que se va a conversar sobre esto y se va a someter a votación el día martes en la Comisión de Salud en el Congreso, por lo que parte de las medidas que hablaba este informe de la Fiscalía Nacional Económica tendrán que ser conversados. Algunos de estos puntos están considerados, por supuesto, en la Ley de Fármacos 2, pero hay otros, por ejemplo, que tendrán que ser discutidos sin duda para ver cómo es que se avanza en el marco regulatorio finalmente del valor de los medicamentos. Este es un documento que la Fiscalía Nacional Económica trabajó desde el año 2018 estudiando esta industria y viendo entonces cómo se podía trabajar para que finalmente los usuarios no fueran los más afectados con el valor de los medicamentos. Escuchemos parte también de lo que nos dijo el ministro de Salud durante esta mañana. Se compra un valor y margina sobre ese valor, y por lo tanto le conviene vender los medicamentos más caros posible, antes que aquellos que cuestan menos y que le generan menos margen. Él dice, hago la siguiente propuesta: que cualquiera sea el medicamento que se venda, sea de costo alto o de costo bajo, la farmacia tenga un margen, un margen de utilidad o de comercialización fijo. Tenemos que vislumbrar bien si efectivamente podemos incorporarlo. ¿Por qué? Porque ese mecanismo necesita un término de la barrera para la importación directa. Si nosotros fijamos a través de un mecanismo de esta naturaleza, este es el margen, puede ocurrir perfectamente, como nos ocurre ya para 50 medicamentos, que un laboratorio que tiene un medicamento registrado en Chile y por lo tanto hasta hoy, sin cambio legal, tiene la potestad exclusiva para comercializar ese medicamento en Chile, prive al mercado chileno, como ha ocurrido en 50 casos, de la provisión de ese medicamento. Ahí escuchábamos entonces parte de las palabras del ministro, que también decía, va a tener que ser estudiado, ver cómo se puede aplicar, parte de lo que también decía la Fiscalía Nacional Económica, profundizar la política de bioequivalencia, o también, Iván, por ejemplo, lo que sucede con el lobby de los medicamentos de marca. Eso también, decían, debe ser eliminado con por lo menos los doctores en el sistema público, al menos para que si se le va a entregar una receta a un paciente, la primera opción sea siempre el medicamento genérico, para que en la farmacia, por ejemplo, sea ese el que se le ofrezca en primera instancia, porque ayer escuchábamos a algunos pacientes que decían, yo no pido otro remedio, no pido el genérico porque confío en lo que el doctor está escribiendo en mi receta, y es por eso que muchas veces se termina comprando el medicamento más caro o el de marca, siempre que también existe el genérico, que es más económico y finalmente tiene los mismos componentes. Iván, es parte de lo que se está avanzando en términos de remedios, ¿verdad? Los valores para que las personas puedan acceder a un valor mucho más económico, y se está trabajando, por supuesto, eso también se va a votar el martes en la Comisión de Salud en el Congreso. Claro, confluyen en el tema de medicamentos dos eventos importantes de ayer. El primero, el estudio que hace la Fiscalía Nacional Económica, donde, entre otras cosas, pone el acento en el mercado de los bioequivalentes, o en el desarrollo del mercado de los bioequivalentes, que son prácticamente iguales, según la autoridad, a los remedios de marca, pero mucho más baratos.